Después de haber visto el tema anterior, que era la fuerza de gravedad o fuerza de atracción que existe entre dos cuerpos, pues bueno, a partir de ese tema podemos realizar el cálculo de la gravedad independiente, es decir, en solo uno de los cuerpos que participan en esa fuerza de atracción. En este caso vamos a plantear este tema exclusivamente en planetas o masas de gran dimensión para que la gravedad sea apreciable. Se puede calcular la gravedad, como lo mencionamos en el tema anterior, de cualquier cuerpo, pero como va a ser muy pequeña, si es un cuerpo de pocas dimensiones, no tiene caso, entonces vamos a verlo con cuerpos de dimensiones grandes, de magnitudes tremendas, para que se pueda apreciar este cálculo, que es la idea. Así es que, bueno, vamos a empezar entonces repasando un poquito sobre la gravedad. Pues dijimos que la gravedad es una fuerza de atracción, en este caso de un solo cuerpo, de un solo planeta o de una sola masa celeste, hacia con todo lo que lo rodea. Hablábamos y ponemos de ejemplo que la Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre la Luna, la Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre nosotros mismos y pues bueno, lo que nos permite desplazarnos y estar caminando aquí en el planeta Tierra, esa fuerza de gravedad. Si no existiera esa fuerza de gravedad, o fuera mayor o fuera menor, pues bueno, todas las actividades que realizamos serían diferentes. Por eso es que tiene un papel importante la gravedad en el cálculo de diferentes construcciones, de maquinarias y funcionamientos, hasta en el desplazamiento de los vehículos. Cuando los diseñan, pues bueno, tiene que ver este elemento que es la gravedad y este número que vamos a calcular el día de hoy, y vamos a aprender a calcular de cualquier otra masa celeste o cualquier masa de dimensiones grandes para todo este tipo de cálculos. Bien, como parte de esta gravedad independiente, pues vamos a ver también los elementos que la forman y las magnitudes con las que se debe contar para hacer el cálculo. El primer elemento que tenemos es la constante gravitatoria, que dijimos es una constante, por lo tanto siempre vale 6.67 por 10 a la menos 11. También vamos a tener que contar con la masa del planeta en cuestión, del planeta o la masa del cuerpo al que le estamos calculando la gravedad, y la masa siempre la tenemos que tener en kilogramos, recordando que si no está en kilogramos, pues bueno, hay que hacer la conversión, ya sea en el sistema inglés, sistema internacional o cualquier otro sistema, para que esté siempre en kilogramos esa masa que ocupamos para este cálculo. Y por último, solo necesito conocer el valor del radio esférico. Es decir, si hablamos de una masa, pues bueno, se supone que es una esfera o una esferoide y por lo tanto debe tener un radio calculado. Esto ya se va a proporcionar y el radio tiene que estar en metros. Todo esto para calcular la gravedad, que se expresa como una G y tiene su unidad de medida en newtons. Siempre se va a medir la gravedad en newtons, como cualquier tipo de fuerza, así como lo vimos en la actividad anterior, que era una fuerza de atracción y su medida es en newtons. Recordamos que, pues bueno, se mide en newtons como referencia a Isaac Newton, que fue el personaje, el científico que estableció todas las bases de este tipo de gravedad, descubrió y calculó la constante gravitatoria, que pues bueno, tiene mucho que ver en este cálculo. Una vez que tenemos entonces estos cuatro elementos ya calculados o definidos, al menos la gravedad como incógnita, pues bueno, vamos a pasar a la fórmula, que la fórmula la vamos a tener siempre establecida para cuando queramos calcular esta gravedad independiente. La fórmula es muy sencilla. Se utiliza únicamente entonces cuando se trata de un solo cuerpo. Hay que apreciar esa diferencia. Si hablo de la gravedad que existe o la fuerza que existe entre dos cuerpos, utilizo el tema anterior, que era la fuerza de atracción. Ahora, para la gravedad necesito la constante gravitatoria, multiplicarla por la masa del planeta o del cuerpo al que estoy calculando la gravedad, y esto dividirlo sobre el radio al cuadrado del mismo cuerpo. Esta fórmula hay que tenerla en su cuaderno. Recordarles también que la introducción teórica es importante que esté anotada en su cuaderno para que tengamos la base del tema, y así de ir desarrollando todo lo que yo les voy mencionando. Hagan un pequeño resumen, anoten las
los elementos anteriores, sus unidades de medida, ya que todo esto les va a servir en un futuro y cuando estemos de forma presencial, pues bueno, lo voy a empezar a revisar. Entonces esta sería la única fórmula que vamos a utilizar en este tema y es la fórmula de la gravedad independiente para un cuerpo. Como ejemplo 1, vamos a calcular, recuerden, utilizando siempre el método científico de aquí en adelante, desde el tema anterior, que son las columnas de datos, fórmula, sustitución y resultado, para realizar todo este procedimiento. Para este ejemplo 1, vamos a calcular la gravedad independiente que tiene la Tierra. Así es que vamos a proporcionar entonces el método científico. Recuerden que siempre se comienza con datos y de ahí nos vamos hacia la derecha. Recordar también que esta columna de datos, pues bueno, tiene la función de recabar los datos posibles para, antes de pasar a la columna de fórmula o al siguiente método del método científico, establecer que las unidades de medida con las que cuento sean las correctas. Las unidades de medida ya se las proporcioné anteriormente. Recordar que es la masa en kilogramos, el radio en metros, la gravedad en newtons y la constante gravitatoria solo su valor, ya que no tiene unidad de medida. En este caso entonces vamos con el problema o la situación que se va a formular. Calcula la gravedad independiente del planeta Tierra si tiene una masa de 5.97 por 10 a la 24 kilogramos y un radio esférico de 6.37 por 10 a la 6 metros. Entonces, dijimos que siempre ocupamos 4 elementos para esta gravedad independiente, así es que lo primerito que voy a anotar es la constante gravitatoria, que esa viene por default en este tipo de problemas, y 6.67 por 10 a la menos 11. Ya que tengo la constante gravitatoria, bueno, me voy a la situación, y la situación lo primero que me está estableciendo es la masa del planeta Tierra, que es el que quiero calcular su gravedad. Así es que de la masa tengo que son 5.97 por 10 a la 24 kilogramos. Siguiente, el radio esférico es de 6.37 por 10 a la 6 metros. Y me hace falta un dato, pues bueno, ¿cuál dato me está haciendo falta? Precisamente el que quiero calcular, que es la constante que me falta, la variable que me falta, y es la gravedad de este planeta, y por lo tanto también la tengo que anotar en mi columna de datos. Entonces, antes de pasar al apartado de fórmula, tengo que revisar estos datos y su unidad de medida que sea la establecida, ya que si está en una unidad diferente, bueno, el resultado no va a ser el correcto. Tengo que son 6.67 por 10 a la menos 11 la constante gravitatoria, está perfecto, la masa está en kilogramos, el radio está en metros y la gravedad es lo que me falta, así es que mis datos están correctos y puedo pasar al siguiente apartado del método científico, que es precisamente el apartado de fórmula. Recordamos que en este apartado solamente se coloca, si ocupo la gravedad independiente del planeta Tierra, pues la fórmula es gravedad igual a constante gravitatoria por la masa entre su radio al cuadrado. Y únicamente es esto lo que ocupo, la fórmula de esta gravedad independiente. Ya que la anoté, pues bueno, pasamos al siguiente apartado, que es la sustitución. La sustitución tiene como objetivo entonces empalmar el apartado de fórmula y el apartado de datos en una sola, pero ya con los datos reales que estoy utilizando. Es decir, aquí me quedaría la gravedad igual a, en vez de la constante gravitatoria, anoto el 6.67 por 10 a la menos 11. Eso que multiplica a la masa, que es 5.97 por 10 a la 24. Y eso dividido entre el radio al cuadrado, que sería 6.37 por 10 a la 6 y esto al cuadrado. Vamos a realizar entonces las operaciones pertinentes. En este caso puedo realizar dos al mismo tiempo, que sería la multiplicación del numerador o nominador de esta fórmula,
que será la constante gravitatoria por la masa, y de forma independiente el radio al cuadrado. Así es que vamos a realizarlas. Les pongo el procedimiento en la calculadora para que lo revisen. Serían 6.67 por 10 exponente menos 11, cierro paréntesis, multiplicado por, abro paréntesis, 5.97 por 10 a la 24, y obtengo como resultado una notación. En este caso dijimos hay que poner solo dos decimales ya que es una notación. Y voy a poner 3.98 por 10 a la 14. ¿Okay? Seguimos con el siguiente, que sería ahora el radio al cuadrado. 6.37 por 10 a la 6 por 10 a la 6 al cuadrado. Aún no es entre, esto es al cuadrado. Y obtengo como resultado 4.05 por 10 a la 13. Hasta ahí se va desarrollando ya mi fórmula y lo único que necesito hacer ahora es la última división para calcular esta gravedad. Así es que lo que voy a realizar. Voy a dividir 3.98 por 10 exponente 14 entre 4.05 por 10 exponente 13. Y ahora sí puedo obtener como resultado que la gravedad es igual a 9.82. ¿Y en qué se mide la gravedad? En newtons. Así es que cierro mi apartado de sustitución. Puedo crear uno aparte de resultado. Aquí me quedó muy pequeño, pero ustedes sí van a tener espacio. Donde la gravedad es de 9.82 newtons. Puedo cerrarlo para identificarlo más pronto. Y así es como se calcula entonces la gravedad independiente. Este ejercicio se hizo con datos reales, pero como estamos cortando los decimales, bueno, pues me quedó por ahí redondeado el 9.82. Más adelante esta gravedad, este elemento que acabamos de calcular, se va a utilizar solamente con una pequeña variable, que ya es el dato científico concreto, utilizando todos los decimales en esta operación. Y se redondearía a 9.81. ¿Okay? Para que recuerden ese dato, se los voy a poner aquí. Entonces la gravedad con datos reales científicos es de 9.81 newtons. En este caso nos sale 9.82, no hay ningún problema, es un poco de variación porque utilizamos datos y los simplificamos sobre todo aquí. Pero con datos reales, es decir, teniendo los 14 dígitos completos y los 13 dígitos completos de toda esta operación, el resultado es 9.81. Solamente se los digo como dato para que lo tengan presente, para cuando veamos ya problemas que tengan que ver la gravedad de la Tierra incluida, que es el 9.81, bueno, no tomemos el 9.82. En este caso 9.82, les repito, porque se está simplificando algunas cantidades y pues bueno, llegamos a una aproximación. Pero un dato más real es 9.81, que está correcto. Vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro esto y puedan resolver así sus actividades que están en la ficha. Bien, el ejemplo 2 va a ser calcular la gravedad independiente, pero de una masa que voy a realizar los datos ahorita al azar, solamente para hacer este cálculo y reafirmar el procedimiento. Sus ejercicios sí serán con datos reales sobre planetas, pero en este caso, pues bueno, solo son datos al azar para poder practicar con este cálculo de la gravedad independiente. Así es que vamos a rellenarlos. La constante gravitatoria dijimos siempre es una constante, entonces 6.67 por 10 a la menos 11. La masa de este cuerpo celeste en este caso va a ser de 8.33 por 10 a la 16 kilogramos. Y el radio en esta ocasión va a ser de 7 por 10 a la 8, pero ahora lo voy a tener en decámetros. Y lo que necesito es el cálculo de la gravedad. Así es que antes de pasar a cualquier otro tema, pues necesito precisamente calcular o analizar la columna de datos para ver si están las unidades correspondientes. Veo que la constante gravitatoria no lleva unidad, así es que siempre es una constante
la masa está en kilogramos, busco la gravedad, pero el radio no está en metros, sino que está en decámetros. ¿Cómo hago para convertir esto? Pues bueno, recordando la conversión de unidades del sistema internacional, decámetro se encuentra en la escala un segmento arriba de metro. Así es que cuando yo bajo de decámetro a metro, lo que tengo que hacer es multiplicar una vez por 10. Así es que en su calculadora vamos a realizar el 7 con paréntesis para que la notación no sea la que se multiplique y evitar un error. 7 por 10 a la 8 por 10 y obtengo un número extenso que en este caso voy a anotar aquí abajito para verificar que se puede convertir a notación y así utilizarlo, o igual se puede quedar como me parece en número extenso. Tengo que son radio igual un 7 y 9 ceros, que en este caso me representa 7,000 millones. Si yo quisiera cambiar esta notación, pues bueno, recuerden que tiene un punto final, un punto original, tengo un punto auxiliar y me quedaría entonces 7 por 10, ya que es el número base 7.00, puedo dejarlo en 10 y cuento los espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 por 10 a la 9. Si se fijan, lo único que cambió es la notación. Si fue 7 por 10 a la 8 y se multiplicó por 10, bueno, se aumenta 1 el exponente y me queda 7 por 10 a la 9 ya en metros. Así es que puedo agregarlo 7 por 10 a la 9 y ya en su unidad en metros. Hagan el procedimiento que sea competente para ustedes. Si es entonces una notación y se multiplica por 10, se aumenta en 1 el exponente. Si se divide entre 10, se resta en 1 el exponente. O bien pueden utilizar el procedimiento completo de la calculadora. Si gustan también pueden utilizar este número que representa lo mismo. No estamos perdiendo ningún dato ya que estamos hablando de número entero y ceros. Así que cualquiera de los dos está correcto. Ya que tengo ahora sí mi unidad en metros, paso al apartado de fórmula que lo dejé del ejercicio anterior y verifico entonces que tenga todos los datos. Tengo la constante gravitatoria, tengo la masa y tengo el radio, así es que sin problema puedo pasar al apartado de sustitución. Y en el apartado de sustitución, bueno, pues prácticamente lo que voy a hacer es sustituir, así es que comienzo, gravedad es igual a constante gravitatoria, 6.67 por 10 a la menos 11, multiplicada por la masa, que es 8.33 por 10 a la 16, y todo esto lo voy a dividir entre el radio al cuadrado, que me quedó, acuérdense la cantidad en metros, 7 por 10 a la 9 y esto al cuadrado. Al igual que el ejercicio anterior, pues bueno, lo primero que debo hacer es multiplicar estas dos cantidades superiores, pongo el resultado y después eso hay que dividirlo entre el resultado de este número al cuadrado. Así es que en la calculadora quedaría 6.67 por 10 a la menos 11 y esto multiplicado por 8.33 por 10 a la 16, dándome un resultado sin notación. En este caso sí hay que dejarlo así, completo, dijimos hasta un máximo de 6 decimales, en este caso no hay decimal. Solo tengo 5.556.110. Eso hay que dividirlo ahora entre el resultado que vamos a calcular, que sería, con paréntesis, 7 por 10 exponente 9 al cuadrado. En esta ocasión sí me lo da en notación, lo anoto tal cual. Si gustan lo pueden convertir, pero bueno, aquí sería 4.9 por 10 a la 19. Como es un exponente muy grande, sería 19, hablamos de más de 19 dígitos, sí les recomiendo dejarlo en notación. Debe de salir el mismo resultado si lo conviertes, pero en este caso, bueno, el fin de la notación dijimos era resumir números o expresar los números muy grandes o números muy pequeños de una forma sencilla, así es que hay que dejarlo así. Por último hacemos esa división y me quedaría entonces 5.556.110 entre, como es una notación le recomiendo siempre utilizar paréntesis, que sería 4.9 exponente 19, perdón, 4.9 por 10 exponente 19
y obtengo que en este planeta o en esta masa, este cuerpo celeste, mi resultado sería que la gravedad es de 1.13 por 10 a la menos 13. Es decir, es una gravedad muy pequeña, demasiado pequeña, casi nula, cuando se obtienen estos datos. Así es que espero haya quedado claro el cálculo de esta gravedad. Les recuerdo utilizar siempre el método científico y como recomendación personal, pues bueno, su resultado siempre enciérrenlo. Es mucho más sencillo ya tener el resultado destacado y si está correcto, pues bueno, ya le hicimos. Si hubiera algún error, pues bueno, es mucho más sencillo regresarme en el método científico para verificar la sustitución y los pasos que solamente si estuviera desorganizado la información. Entonces con este tema, ahí les dejo la ficha con sus actividades para que se pueda desarrollar. Este video pueden regresarlo, pueden pausarlo, lo que gusten por si hubiera alguna duda. Si no, pues bueno, adelante, hagamos los ejercicios y sí háganlo organizados, por favor, de forma horizontal. Si ya tienen este método científico, bueno, brínquense unos 2 rengloncitos para dejar espacio y háganlo de forma horizontal, no si les quedó espacio a la derecha y hagan una columna, acá otra. Esto tiene que estar así en forma horizontal para una mejor organización, que a fin de cuentas pues es el objetivo del método científico. Entonces les dejo sus actividades adjuntas aquí en la plataforma de Classroom.